Hola, buenas tardes a todos y todas. Estamos muy contentas de estar aquí con ustedes en una sesión que estoy segura que va a ser muy útil como para aplicar y entregarle como nuevas miradas y nuevas perspectivas a la manera como estamos haciendo periodismo en Colombia, en región. Hoy vamos a tener una sesión en la que vamos a hablar de narrativas para el cambio. Vamos a hablar un poco de periodismo constructivo y periodismo de soluciones aplicado también a asuntos ambientales. Y pues tengo dos invitadas. Quise traer a esta clase que es de nuestro curso online con consejo de redacción a dos invitadas que sin lugar a dudas pues han hecho un trabajo increíble y se han dedicado también a entender cómo el periodismo constructivo y el periodismo de soluciones puede eh, cambiar o puede como transformar la manera como nosotros y aportarle como enfoques nuevos a la manera como ejercemos el periodismo en Colombia. Entonces, durante esta sesión vamos a hablar con Catalina Oquendo. Catalina es periodista, nació en Medellín y vive en Bogotá ya hace un tiempo, en donde es la corresponsal de El País de España, la corresponsal de Colombia para El País. Cata tiene más o menos 13 años de experiencia en periodismo y anteriormente trabajó con El Tiempo, en donde ha cubierto muchísimo el tema de conflicto armado en Colombia, sobre todo el proceso de desmovilización de los paramilitares en Antioquia, y posteriormente trabajó para las secciones de Domingo y de Cultura de ese mismo medio de comunicación. Catalina ha trabajado para la revista Bocas, Diners, para el medio Ojo Público de Perú, Yahoo Noticias y BBC Mundo. Y actualmente está a punto de graduarse de su maestría en Relaciones Internacionales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de la Flaxo, donde está realizando su tesis acerca del proceso de paz en Colombia. Por otro lado, tenemos a Natalia Borrero. Natalia es periodista, comunicadora social y periodista con una maestría en Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y tiene más de 10 años de experiencia en temas de comunicaciones y medio ambiente, desde la cooperación internacional hasta trabajo en organizaciones no gubernamentales y en periodismo. Natalia fue la editora jefe y directora de la revista Semana Sostenible durante unos años y se destaca como una profesional en comunicaciones del área ambiental del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Es la coordinadora de comunicaciones, fue la coordinadora de comunicaciones del Fondo para la Acción Ambiental y de la Niñez. Y ha recibido reconocimientos como el Premio AMO de Periodismo Ambiental por su trabajo No todo lo que brilla es oro, y también el premio al mejor reportaje sobre biodiversidad entregado por Conservación Internacional. Natalia fue la autora del capítulo de periodismo que aborda el enfoque de periodismo de soluciones de la guía, que es un poco como la hoja de ruta de este curso en el que estamos viendo y que de la guía de periodismo ambiental, pues que va a ser distribuida por Consejo de Redacción, pues como para todos ustedes. Entonces estoy como muy contenta de tener estas invitadas hoy para hablar de periodismo constructivo y de periodismo de soluciones, porque sé que para ellos también aplicar estos nuevos enfoques en la manera como trabajan, pues ha sido una oportunidad como de encontrar de pronto como unas nuevas luces en el periodismo. Entonces quiero como darle la bienvenida a Catalina, que nos empiece a conversar un poco de qué se trata esto de periodismo constructivo. Bueno, hola a todos y todas. Bueno, muy contenta también por la invitación, porque es la oportunidad como de expandir esta conversación, que es lo que nos parece importante en este momento. Bueno, nosotros, pues ya Angie me presentó, yo pues tuve la oportunidad, el privilegio de hacer una guía, que también fue un desafío, que se llama Periodismo para cambiar el chip de la guerra. Entonces pensarán que de pronto no tiene nada que ver con el tema que ustedes están trabajando ahora, pero yo creería que sí, y les voy a decir por qué. El contexto de esta guía era cómo intentar dar un paso en un país que, digamos, firmó la guerra, pero que sigue con un montón de problemas abiertos, no resueltos, y cómo desde el periodismo podíamos como ir más allá. Porque creo que los
periodistas que cubren medio ambiente son los llamados a hacer este periodismo constructivo, que ya les voy a decir un poco como por dónde va. Es que los periodistas ambientales están pensando siempre en el futuro, o sea, son los que mientras están viendo un montón de realidades y mientras el resto de periodistas estamos haciendo periodismo de no última hora o de periodismo investigativo, el periodista que está pendiente del medio ambiente está pensando cómo esta realidad de hoy nos va a afectar más adelante. Y eso en esencia es lo que plantea el periodismo constructivo, porque se hace la pregunta por el ahora qué, el futuro. Entonces, el periodismo constructivo parte como de una preocupación que yo creo que ustedes la están viviendo, la vivimos en muchas partes de Colombia y del mundo, y es que hay una crisis en los medios de comunicación, hay una crisis en la que el público no se está acercando a leernos o a creernos como ocurría en otras épocas. Y partimos de que hay un sinfín de razones, ¿no? Pero una de ellas también es, bueno, cómo hemos estado presentando durante tantos años la realidad de una sola manera que hace que el público se esté alejando de nosotros. Entonces empezamos a ver que hay unas nuevas generaciones que nos están haciendo preguntas muy fuertes a los periodistas y es, bueno, ¿y qué más está haciendo usted con eso? Y que, como que, bueno, no sé cómo va a inspirarnos un poco a partir de esta realidad que me está contando, ¿qué más podemos hacer con eso? Entonces, a partir de esa pregunta, nosotros nos reunimos con muchos periodistas de regiones de Colombia y construimos una guía entre todos, porque la idea tampoco era venir y contar desde afuera cómo se hace periodismo constructivo, sino, bueno, cómo lo hacemos entre todos. Entonces, partimos de que el periodismo constructivo es una corriente que se está trabajando en países de Europa, específicamente en Dinamarca, pero la idea y el objetivo era, bueno, ¿cómo aterrizamos eso en países tan complejos como los nuestros? No es lo mismo, y bueno, esa es una frase muy manida, pero creo que aplica. Siempre nos han dicho, no es lo mismo Dinamarca que Cundinamarca, y efectivamente los procesos que vimos nosotros no son para nada parecidos a los de ellos, pero las preguntas sí podrían ser similares. Entonces empezamos a hablar de, bueno, ¿qué es eso de periodismo para construir? Y empezamos a ver que es el mismo periodismo o el periodismo tradicional, pero con una gran pregunta, que es el ahora qué. Y a partir de eso construimos unos modelos, construimos cuatro, y sé que Natalia hablará ahora del periodismo de soluciones, que para nosotros es uno de los modelos, que es justamente lo llamamos buscando soluciones. El segundo lo llamamos desmontando mitos. En un rato les voy a decir más o menos por dónde va la cosa. El tercero lo llamamos mirando con ambos ojos, que puede sonar muy obvio, pero vamos a ver ahora por qué no. Y el cuarto, que es un modelo que salió de este ejercicio de la guía con los colegas de las regiones de Tumaco y de Catatumbo, que siguen viviendo el conflicto, es el modelo humanizador. Entonces, no sé si de pronto puedas pasar ahí el cuadro que muestra como las diferencias, está en la página 24, las diferencias entre los distintos tipos de periodismo y cuál es como el que aporta, digamos, 24. El periodismo constructivo. Eso, sí, es una tabla que nos muestra que es preguntas en cada uno de los periodismos, creo que es la que sigue, si no estoy mal. Y el planteamiento también es que esa es, no sé si se puede abrir un poquito más, si no, yo igual les voy contando. Que hay distintos tipos de periodismo y la idea tampoco es como plantear que existe solo uno y que es el verdadero y nada. La idea es como entender que en cada momento o en cada estilo de periodismo hay preguntas distintas. Entonces, vemos por ejemplo que el periodismo de última hora, que en muchos momentos nos ha tocado hacerlo a todos y a todas, se pregunta por el ahora. El objetivo es la rapidez. Las preguntas son las que siempre hemos visto, que es el qué y el cuándo. El estilo generalmente suele ser dramático y tiene un rol como muy policivo, como es esto, esta es la información. Y el foco es generalmente el conflicto. El periodismo investigativo, que aquí tenemos periodistas valiosísimos haciendo ese trabajo, el enfoque es un poco el tiempo, enfoque es el ayer. A veces uno de sus objetivos termina siendo como culpabilizar.
se pregunta quién y por qué, ¿cierto? Tiene un estilo crítico, un rol ya no de policía, sino un poco más de juez, y pone el foco a veces en los delincuentes y las víctimas. ¿Qué es lo que plantea entonces el periodismo constructivo? Bueno, como les decía hace un rato, el tiempo de enfoque es el mañana. Los objetivos, entre otros, no es el único, inspirar. Bueno, ¿qué estamos haciendo con esto? Se hace preguntas como preguntas cómo y ahora qué. Tiene un estilo curioso, por eso creo que es clave pues para los periodistas que cubren medio ambiente, que siempre están mirando más allá, facilitador y pues, siempre las cosas. Yo creo que uno de los aprendizajes más grandes que yo tuve haciendo esta guía, y pues que también lo había visto un poco como en mi trabajo periodístico en terreno, es que siempre en las comunidades hay un montón de propuestas maravillosas ante unos problemas gravísimos. O sea, la gente tiene una capacidad de adaptación impresionante frente a problemas que tienen años y que generalmente los gobiernos no resuelven. Entonces, desarrollamos ahí como, bueno, empezamos a pensar, nos estamos enfocando en un periodismo que simplemente apunta a polarizar, al escándalo efímero. Vemos, por ejemplo, que siempre en los medios tienen muchísimo más lugar personajes que generalmente no proponen nada o que simplemente están como para separarnos, y las noticias terminan siendo eso. Fulanito dijo tal cosa, el otro le respondió, se hace un escándalo que generalmente es efímero, y ahí se termina la discusión de los temas. Entonces, lo que plantea el periodismo constructivo es, bueno, ¿cómo vamos más allá de esto? Me parece importante como que, pues, supongo que lo mencionará también Natalia, que no es un periodismo ingenuo, no es un periodismo de noticias positivas, ni una mirada como bonita del mundo solamente, sino que es un periodismo muy exigente porque tienes que mostrar perfectamente, o sea, con datos, con cifras, con una apertura de fuentes mayor, un hecho genuino importante para la sociedad. O sea, no es partir de una noticia como sencilla, sino de, ok, vamos a hablar de un problema de deforestación. Bueno, ¿cómo lo abordamos desde este enfoque de periodismo constructivo que nos va a exigir que ampliemos el número de fuentes, por ejemplo, que nos va a exigir que busquemos alternativas, cómo ante este problema, qué alternativas están haciendo? O sea, no se trata nunca de eliminar la gravedad del problema que estamos investigando, porque se parte de un tema serio, de un tema que tiene interés público, de un tema que tiene interés para una sociedad, en este caso, pues ustedes que están en el Amazonas. Pero se trata de ir mucho más allá como de ese problema. Entonces, en ese ejercicio que hicimos nosotros con los colegas de las regiones, desarrollamos como unos 6 pasos para hacer periodismo constructivo. El primero que planteamos es que hay que dimensionar el tiempo, que hay que partir del pasado para ubicarse en el presente, pero siempre mirar al futuro. O sea, que suenan las cosas un poco obvias, pero en realidad es, bueno, si vamos a hablar de un problema que efectivamente nos va a afectar en el futuro, tenemos que tener muy claro el punto de partida del que estamos, desde donde estamos investigando. ¿Cómo fue el pasado de esa situación en nuestro contexto, en nuestro espacio? El otro es, bueno, entender el conflicto y sus causas. Esto aplica para conflicto no solo armado, como es el que nosotros investigamos acá, sino conflictos medioambientales perfectamente que ustedes los deben estar viviendo y observando. Que esto era otra cosa que yo pues quería mencionar, y es que los periodistas que cubren medio ambiente en un país como Colombia y en una región como Latinoamérica, bueno, en el caso concreto de Colombia, que hemos tenido este conflicto armado, sabemos o tenemos que tener muy claro que se cruzan todas esas realidades, que el conflicto de alguna manera se cruza con los problemas que estamos viviendo en términos de medio ambiente. Entonces, es muy importante entender el conflicto y las causas de ese conflicto para poder escribir sobre ellas o informar.
una tercera pregunta que se hacía era, bueno, pensar el para qué de este reportaje. O sea, ¿a quién le sirve? ¿Cuáles son esas preguntas como que uno a veces por automatiza, por el acelere, porque no tiene tiempo? Bueno, parar un poquito y decir, bueno, este reportaje para qué nos sirve, qué podemos lograr realmente con ellos en lo concreto. Y ahí ya como cuando más o menos tenemos esas tres puntos de partida, empezar la indagación del reportaje. Ahí quisiera detenerme en el paso cuarto, no sé si puedas para un poquito mostrar, perdón. Ya te digo dónde está. Que es cómo comenzar a indagar en periodismo constructivo. Ahí está. Que volvemos a, me devuelvo un poquito cuando hablaba de, bueno, ¿para qué quiero contar esto? ¿A quién le sirve y cómo aporta? Que a veces en periodismo de última hora, en periodismo investigativo, esas preguntas no tienen ni mucho sentido. Pero en este contexto sí. Bueno, ¿cómo aporta esto? Y es claro que se puede aplicar en cualquier tipo de periodismo. No solo de medio ambiente, no solo de conflicto. Es un poco volver a las preguntas que nos hacíamos cuando a uno recién se graduaba de la Universidad de Comunicación y Periodismo y le preguntaban para qué estudió eso. Nosotros les hicimos esa pregunta a muchos de los colegas de la guía que estuvieron en los talleres de la guía y todos, y me incluyo, contestábamos muy emocionados porque queremos servir, porque volvíamos como a esa necesidad, porque nos interesa que la sociedad mejore, ¿cierto? Entonces es un poco volver como a esas preguntas que nos hacíamos, que son ingenuas, que de hecho son muy importantes, ver por dónde vamos a encarar pues, el trabajo que hacemos. Entonces, en ese punto, en ese cuarto, ¿para qué? Como, ahí es cuando uno empieza a planear el reportaje. Y en ese planear el reportaje yo creo que es clave, que lo he repetido ya, pero es ampliar el número de fuentes y la diversidad de las fuentes. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto hasta ahora en periodismo es que siempre hablan los mismos. Y yo aquí además meto una cuña y es que me parece importante que amplíen también o ampliemos el listado de fuentes de mujeres. Hay un montón de expertas mujeres en muchos temas, pero si ustedes se fijan, se hacen una observación sencilla, hay muchísimas más voces de expertos hombres. Eso fue un ejercicio que yo hice un día estando en Argentina, tenía que entrevistar economistas y me di cuenta que todos los economistas que tenía en mi lista eran hombres. Y no porque no haya mujeres expertas, sino porque yo no las tenía cerca, o no las había observado, no las había buscado. Entonces, así como creo que hay que ampliar la diversidad de fuentes, en este caso de género, también me parece importante, bueno, ¿qué tanto aparecen los campesinos en nuestras notas? O siempre entrevistamos al mismo funcionario, siempre aparece el mismo que polariza, que son los que terminan como dominando la agenda y los temas terminan siendo muy parecidos siempre. ¿Por qué? Porque hablan los mismos. Entonces, en ese planear reportaje me parece clave como esa ampliación de fuentes. Supongo que en este tema de medio ambiente, como hemos visto que también tiene relación con el conflicto, yo insisto en que es muy importante la autoprotección del periodista. No, o sea, no yo creo que no hay que pensar, porque es un tema de medio ambiente, no hay que autoprotegerse. O sea, creo que es clave como que los periodistas nos cuidemos entre nosotros, porque digamos, un grupo de periodistas que está protegido, que tiene medidas de seguridad, puede hacer un trabajo mucho más tranquilo y más independiente. Con mayor razón hay que tener pues como esos cuidados en terreno. El paso 6, me estoy saltando un poquito, bueno, que en este caso no aplica tanto para periodismo de medio ambiente, es un poco como reportear en el terreno. A nosotros nos interesaba ver cómo era entrevistar víctimas y victimarios. Y luego, que es el paso, parece todo muy, muy obvio, pero realmente como que toma tiempo. El último paso es cómo construir la escritura o el artículo o el video que estemos haciendo o el programa de radio que estemos haciendo. Entonces, ahí
así como hacía énfasis ahorita en el tema de las fuentes, me gustaría hacer énfasis ahora en el lenguaje que usamos. En el caso del conflicto armado era muy obvio, y eso se ha venido trabajando hace rato, y es, no sé, asumimos muchísimas periodistas, después de tantos años de cubrir de estos temas, terminamos asumiendo sin querer el lenguaje policivo, por ejemplo, o el lenguaje de las fuentes, del ejército, y eso no construye. O sea, eso lo que hace es mantener como una serie de lo que contribuye es a que el periodismo se siga pareciendo al del pasado y no nos está obligando como a pensar en este nuevo desafío del futuro. Entonces hay muchísima atención en el lenguaje, la precisión, evitar asumir el lenguaje que tienen las fuentes. No sé si paro ahí o para que pueda hablar Natalia del tema de soluciones. Tú me dirás. No, pues Cata, yo quería, pues también me parecía muy bonito esta reflexión sobre que si necesitamos crear como nuevas narrativas sobre lo que estamos, pues como sobre lo que estamos cubriendo, necesitamos incluir nuevas voces. Creo que esa es una clave fantástica que podemos aplicar y pues que nada, que esta herramienta, que también es una herramienta súper actual, porque pues es una guía que hiciste hace muy poco, pues termina siendo una herramienta que puede ser consultada en cualquier momento y que nos propone de verdad unos nuevos caminos como para, por ejemplo, tener más cuidados también con los lenguajes. Me parece, pues siendo también un poquito autorreflexivas con el ejercicio periodístico, que así como nos casamos con las fuentes, nos casamos con las palabras, con los tonos, con las maneras de contar, con el tipo, por ejemplo, de historias que nos gusta contar, entonces uno se empieza a volver ese especialista. En mi caso, cuando hacía parte de la sección del espectador, pues claro, todo lo que tenía que ver con minería ilegal tenía que pasar como por mí, pero entonces nos damos cuenta igual que vivimos en un país muy complejo que necesita ser contado y este enfoque de género que propones es muy interesante porque yo siento que sobre todo esta oportunidad de estar acá haciendo este taller es de pronto conversar sobre abrir nuevas miradas hacia nuevas fuentes de información, nuevas historias, nuevos enfoques y no ponerle como mucho peso en que de pronto cada una de las historias que uno esté haciendo esté cambiando el mundo con ella, que es una cosa y para darle la introducción a Natalia, pues porque es muy bonito lo que dice Nati en su capítulo de finalmente las acciones colectivas están hechas de actos muy pequeños, pues como la transformación del lenguaje, en nuestro caso, y la transformación social, porque pues estamos hablando es como de imaginarnos ejercer un periodismo como para el cambio, está pues completamente dirigido a que cada una de nuestras notas es un pedacito de construcción, una apuesta, como meter, creo que hay una invitación aquí que viene escuchándote y que sé que al leer a Nati también con su capítulo está muy implícita y es como que este momento donde tenemos tantos desafíos necesita periodistas también como con unos enfoques incluso políticos, una manera de acercarse a las historias que tenga como una postura de defensa también, en este caso de la naturaleza, de la paz, del cambio social. Entonces, y creo que pues que por eso surgen estos nuevos, porque surgen como en una nueva, en un mismo momento, ¿no? Como se empieza a hablar de periodismo constructivo y de periodismo de soluciones. Creo que en un momento en el que de verdad estamos agotados de que la agenda esté llena de noticias y como de esta un poco múltiple información, pues que desgasta. Entonces, pues quisiera, gracias Katy, ahorita igual hacemos un par de preguntas y conversamos otro ratito. Claro que sí. Y pues le doy la bienvenida a Natalia. Natalia pues hizo este capítulo maravilloso que van a encontrar en la guía de periodismo y que nos propone como, hay una cosa de Nati que me gustó mucho como de la introducción de tu capítulo, que fue como esta radiografía de lo que está pasando también cuando las sociedades reciben tanta información que los preocupa. ¿Qué pasa cuando nos acostumbramos, por ejemplo, Cata, que ha cubierto tanto conflicto armado, que llevamos años siendo periodistas, qué pasa con estas sociedades
que están atiborradas de malas noticias. Cuéntanos un poquito como qué encontraste ahí de pronto y una introducción obviamente a ese capítulo que pues tan chévere que ya van a tener en sus manos. Angie, muchas gracias por la presentación, introducción y muchas gracias a Catalina porque acaba de hacer un contexto pues fantástico para hablar de periodismo de soluciones en temas pues medioambientales que claramente aplican no solo para temas medioambientales sino en general para todos los temas que estamos pues que cubrimos y que más se cubren desde las regiones. Yo creo que de pronto nosotras hemos tenido el privilegio de cubrir solo una fuente. De pronto la vida periodística y los medios en los que hemos estado, que seguramente han sido como más de alcance nacional, tienen unas, o bueno, en este momento ya más complejos en unas salas de redacción con más gente. Ya esto está cambiando mucho también. Pero en su momento, yo en este momento no estoy ejerciendo como periodista, pero en su momento por lo menos sí tuvimos como la oportunidad de decir, bueno, me dedico a esta fuente o no, pero seguramente quienes nos están viendo cubren muchas fuentes porque sus redacciones están aún más limitadas que aquí en Bogotá o en Medellín o en las capitales. Entonces, yo creo que es absolutamente valioso para quienes nos están acompañando en este curso, para quienes nos ven, poder también darles como una mirada diferente, ¿no? Como un camino distinto a tomar, como mostrarles otras técnicas también de periodismo que se pueden aplicar, porque al final del día el periodismo de soluciones es eso, es una técnica más, como lo puede ser el periodismo de investigación o el periodismo de datos, o que invitan el periodismo de soluciones a mirar las historias de una manera un poquito diferente, a cambiarnos un poquito la lupa que nos enseñaron en las universidades, que los periodistas solo hacíamos denuncia y que los periodistas íbamos a cambiar el mundo, era denunciando, tumbando ministros, sacando problemas de corrupción, como ese cuadro que nos acabó de mostrar Catalina, que es fantástico, que me encantó, porque es como, sí, total, o sea, nos enseñan a mirar el ahora o a mirar hacia atrás y a tener una postura de policía o de juez, pero no realmente a inspirar también un poco estos cambios. Entonces, yo les voy a compartir una presentación chiquita que hice, que resume de alguna manera el capítulo que van a encontrar en la guía de periodismo ambiental, que se llama Narrativa para la Acción. Y es pues relacionado con periodismo de soluciones para temas medioambientales. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la necesidad de encontrar nuevos caminos o narrativas a la hora de informar sobre medio ambiente. Este capítulo habla de la importancia de contar hechos catastróficos, sus causas y consecuencias, y la relevancia de descubrir nuevas historias, aquellas que muestren soluciones probadas, demostrables a problemas que se creían insolubles. En este momento estamos absolutamente bombardeados de información, del COVID, y todo, digamos que tiene una lupa muy desde la catástrofe. Y si pensamos justamente en catástrofe, pues obviamente nos remitimos a temas medioambientales como cambio climático o como el aumento del uso de plástico o como la cantidad de cómo la minería o la explotación de hidrocarburos está amenazando comunidades indígenas o campesinas. Y todo lo que hemos leído y todo lo que hemos visto muestra o hace perfectamente un registro de lo que está pasando, pero en muchos casos solamente se hace en términos de denuncia y en términos de cubrir desde lo malo que está sucediendo, que es absolutamente necesario. Porque, digamos que Catalina lo mencionaba, y cuando yo escribí este capítulo, como que yo pensaba mucho en que no se trata entonces de que ahora todos nos volquemos a hacer periodismo de soluciones y que solamente queramos contar contar las historias desde esta mirada, sino que es fundamental que se siga haciendo denuncias, es fundamental que se siga haciendo investigaciones, es fundamental que se siga haciendo periodismo de datos, pero también es fundamental que por lo menos en temas, yo pensaba medioambientales, pero también, por ejemplo, de paz, se haga un periodismo que lleve a la acción, que sean historias que realmente nos muestren caminos a seguir, nos den como esa posibilidad de replicar o de escalarlo en entornos que pueden ser similares.
La foto que están viendo no la elegí al azar, no es la mejor foto, de hecho, es en el Cabo de la Vela y fue, ya estaba muy oscuro y la tuve que tomar con el celular, pero es porque uno ve esa foto y puede imaginarse cualquier cosa, es una niña de Guayú, y podría pensar en todos los temas negativos que conocemos que pasan en estas comunidades, ¿no? Entonces hay desnutrición, falta de agua, y es cierto, las hay. Pero esta niña tiene su manta Guayú está hecha con material reciclado, con fibras que una de las mujeres Guayú, junto con los niños, recogen pues, todas las botellas plásticas, el PET que queda después de que los turistas vamos y no hacemos un buen uso de las playas y dejamos todo, pues ellos hacen jornadas de reciclaje y esta mujer se va a Medellín y allí convierte este PET en telas y luego vuelve y fabrica mantas para los niños que ayudaron a esta recolección. Y es una historia de soluciones porque es demostrable científicamente la botella PET se puede convertir en tela, pero además de eso es replicable porque si ella hace este tipo de su vestuario además autóctono de su cultura en un material reciclable, pues perfectamente es una cosa que se puede hacer en muchos lugares de Colombia y del mundo, o sea, darle un nuevo uso al plástico. Sin embargo, es una historia que probablemente no se ha contado o probablemente cuando la gente visita la zona se queda con una mirada muy estrecha de lo que está pasando en estas regiones. Entonces, Catalina lo decía y esto es lo que lo que buscamos cuando hablamos de periodismo constructivo de soluciones. No es la nota rosa, no es la nota positiva, no es hablar simplemente de lo bonito que está pasando, sino es hablar de estas historias que tienen todo el valor periodístico porque requieren investigación, requieren análisis, requieren mucho más, o no quiero decir mucho más, pero sí requieren la misma rigurosidad que requiere una nota de investigación, de lo que llamamos periodismo de investigación, y no estamos tumbando un ministro, pero probablemente estamos dando información que puede ayudar a mejorar problemáticas en distintos lugares pues, de nuestro país y del mundo. Entonces, un poco quería como partir como con esta definición y luego hablar de algo que Angie ya mencionó y es qué nos pasa, qué le pasa a nuestro cerebro o qué nos pasa, sí, a nuestro cerebro y en general a las personas cuando estamos todo el tiempo bombardeados de noticias negativas. Entonces, digamos, desde la parte psiquiátrica y psicológica, los seres humanos, nuestro cerebro, tenemos por naturaleza una cosa que se llama el sesgo negativo. Nos encanta y nos quedamos viendo lo malo. Así, lo bueno sea mucho mayor y mucho mejor. Hay una parte de nuestro cerebro que siempre, y parte, digamos, desde el instinto de sobrevivencia, de supervivencia que cada uno tiene, de estar muy prevenido a los peligros que la vida nos puede traer. Y en ese sentido nos pasa igual con las noticias. Preferimos, de alguna manera, históricamente la tendencia es a buscar lo malo. Y nos pasa como periodistas, que como periodistas siempre como que nos aproximamos a una historia buscando lo malo, que es lo que vamos a contar, pero nos pasa como consumidores de noticias que en muchos casos también queremos encontrarle la cosita mala a las cosas que nos están diciendo. Entonces, esto como para explicar un poco científicamente por qué también hay como esta tendencia a contar lo malo y a quedarnos con lo malo. Y es que naturalmente tenemos una cosa que se llama el sesgo negativo. Pero, noticia, el sesgo negativo se puede ir corrigiendo. Tanto como es una conducta además, entonces podemos irlo transformando, pero además de eso, como periodistas también, ¿no? Parece que las redacciones también, los medios de comunicación nos han enseñado o vienen también con esto de naturaleza, ¿no? El sesgo negativo. Entonces, cuando llegamos a proponerle a un editor una noticia que es una historia más constructiva de soluciones, el editor o el director nos mira con cara de no quiero, porque tenemos en nuestra mente que eso es periodismo blando, que eso no vale la pena, ¿no? Que no vale la pena contar eso y que además no vende, que es una expresión que está muy arraigada
en nuestras salas de redacción, ¿no? ¿Qué es lo que vende y qué es lo que yo tengo que darle a mi público para ganar más clics, para ganar más likes, para ganar más seguidores? Pues noticia también. Así como el ser humano puede empezar a cambiar el sesgo negativo, resulta que las noticias que muestran alguna solución o las noticias que muestran, que nos llevan a la acción positiva y a la construcción, pues también están ganando cada vez más adeptos y las audiencias están pidiendo este tipo de información, porque están cansadas de también ver solamente cosas negativas y es porque también psicológicamente, cuando las personas se quedan solamente viendo cosas negativas, pues hay una cosa que pasa también, que se genera una impotencia aprendida y es la creencia de que no puedo hacer nada. Y en temas ambientales sí que, y en temas también, por supuesto, de construcción de paz, no nos puede pasar. O sea, si el mundo nos sigue mostrando, si el mundo nos sigue comunicando, por ejemplo, temas como el cambio climático, solamente desde la parte catastrófica, si todo el tiempo nos están diciendo que cada vez queda menos área forestal, pues de bosques en el Amazonas, si todo el tiempo nos están diciendo que definitivamente los polos están terminando de derretir, que todo es malo y que ya no hay nada que hacer, pues simplemente se genera esta impotencia donde la gente dice, pues si ya no hay nada que hacer, no hago nada. Y yo me quedo mejor sentado en mi casa viendo noticias más y más y más que me siguen alimentando esta impotencia de que no puedo actuar. Porque, y volvemos como a estas explicaciones psicológicas, psiquiatras y de cómo funciona nuestro cerebro, pues pasa que sencillamente entramos, el cerebro se bloquea y los niveles de cortisol y de otras hormonas que no generan acción se apoderan de nosotros y ya, simplemente nos quedamos viendo cómo la vida pasa sin actuar. Y eso es lo que justamente se quiere también un poco desde estas nuevas narrativas que Angélica los marcó muy bien en la clase y es la narrativa para el cambio. ¿Qué queremos con esto y qué buscamos sobre todo en temas medioambientales? Pues cambios, que la gente tome acciones y solo pueden tomar acciones si damos una información que inspire, que lleve justamente a esta acción. Entonces, por ejemplo, y de esto se ha venido ya hablando, me puse una fecha futurista, perdonarán mi dislexia, porque puse BBC 2105, pero era 2015. En 2015 BBC hizo un estudio que muestra, o pues donde encuestaron a mucha gente, y el 64% de los encuestados, que son personas menores de 35 años, dijo que ya quería que los medios empezaran a ofrecer soluciones a problemas, a los problemas que presentaban en cobertura. O sea, ya de verdad la gente empieza a apagar la radio, a apagar la televisión, a no entrar a las páginas web, si sabe que lo único que va a encontrar es la catástrofe, tipo COVID, que es lo único que nos están contando, literal, contando cuántos muertos, cuántas personas recuperadas, cuántas, pero ¿y qué hay detrás de esas historias? Además de registrar de si la vacuna o no ya va adelantada, no hay una historia real que inspire o probablemente por eso también se propaga mucho más el virus porque las historias tampoco inspiran a que la gente realmente quiera quedarse en su casa y protegerse y cuidarse y en fin, o sea, y no es una crítica ni el juicio tampoco, porque creo que estamos aprendiendo y creo que como periodistas hasta ahora también, pues no sé si tarde, pero sí hasta ahora nos estamos aproximando a pensarnos en nuevas narrativas. Para realizar este capítulo que ustedes van a leer, sobre todo hablé mucho con una periodista que es Lisa Gross, que es como la vocera del periodismo de soluciones de alguna manera. Y ella decía cosas como esta, o sea, el periodismo de soluciones busca analizar respuestas y evidencias que pretenden resolver sistemáticamente un problema y que sean replicables en otras comunidades. Las notas de soluciones buscan hablar de iniciativas que transforman el status quo. ¿Y por qué traigo estas dos citas a colación? Porque por algo que yo ya decía como al inicio y que un poco Catalina también lo mencionó, y es que no podemos confundir el periodismo de soluciones con el periodismo rosa. No es un publireportaje, no es el content market que estamos contando de la empresa que está haciendo las cosas bien y que además en muchos casos le paga al medio para que se cuente eso que está haciendo bien. Esto es un periodismo serio, una técnica de periodismo que también se basa como el periodismo en sí mismo, en la investigación, en los hechos reales. No es hacerle apología al héroe
que está haciendo aparentemente las cosas bien, ni tampoco volvernos amiguis de las organizaciones no gubernamentales que están en territorio y también están impulsando acciones, por ejemplo, para prevenir la deforestación, ya que estamos hablando justamente para periodistas que están en la región amazónica. O sea, claro, ahí hay noticias, claro, ahí hay información, pero no nos podemos quedar solamente con una fuente y solamente contando como eso bonito que se está haciendo. Esto de verdad requiere investigación, y Lisa ponía un ejemplo pues muy claro y era, ella hablaba de las patronas, que son estas mujeres que están en México y que desde hace muchos años crearon como una organización que le da comida a los migrantes que pasan en el tren, en la Bestia. Entonces lo que hacen es que ellas salen a la carrilera del tren y les tiran comida a las personas que van de migrantes en la Bestia. Entonces ella me decía, ¿ese es un periodismo de soluciones? No, no es periodismo de soluciones. Ellas están haciendo una acción loable, bonita, es una historia muy bonita, que detrás muestra además una realidad. Dentro de lo bonito que hacen estas mujeres, muestra una realidad terrible, y es la historia de la migración de Centroamérica a Estados Unidos. Pero ellas no le están cambiando, no están transformando el status quo de nadie. Ellas no están resolviendo un problema real, ellas no están resolviendo el problema de la migración, ni tampoco del peligro de ir pues de ilegales en este tren. Ellas están solucionándole un problema a la gente, el hambre, pero no están transformando realmente detrás de lo que hay, que es el problema grandísimo de migración. Y entonces este ejemplo es súper importante para que nosotros empecemos a poner filtro también a qué vamos a proponer y a cómo vamos a contar estas historias desde una óptica más de soluciones y más constructiva. Y esto simplemente porque cuando les decía que así como el sesgo negativo se puede ir corrigiendo, pues también las salas de redacción en el mundo, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, y Catalina hablaba por ejemplo, puntualmente en Dinamarca, aquí puntualmente en Estados Unidos, ya llevan añitos empezando a caminar en esta nueva forma de informar. ¿Por qué? Porque la gente lo está pidiendo y porque además las estadísticas también les están mostrando otro cambio. O sea, si bien en Colombia, sobre todo, cuando uno propone la nota de soluciones, lo mira feo el editor y es como, ay, tal vez no, bueno, está bien, pero entonces si es un medio impreso y si es una revista, entonces es, bueno, haga como media página, una paginita máximo y no más. Pero entonces resulta que lo que está generando más conexión con la gente, y donde la gente está, por ejemplo, en Internet pasando mucho más tiempo leyendo, es en las noticias que les están dando algún tipo de solución, que los están inspirando, que les están diciendo, sí, estamos llevados, el cambio climático está cada vez peor, probablemente el COVID nos va a llevar a una recuperación económica que va a agravar la crisis medioambiental, que va a agravar la crisis social, que va a agravar la crisis de salud, en fin. Pero si además de eso, o sea, nos están contando una realidad, pero también nos muestran lo que algunas personas, organizaciones, comunidades están haciendo por mejorar, y me están diciendo yo como individuo qué puedo hacer, qué dentro de esta acción colectiva yo puedo hacer para mejorar y para cambiar esta realidad, pues la gente está prefiriendo leer esto, está gastando mucho más tiempo en estas noticias que en las que simplemente les están contando y recontando lo que de alguna manera la persona ya sabe que está sucediendo. Entonces, estas son como las cifras que nos llevan a ver como individuos, pero también desde los medios de comunicación, cómo estamos como migrando un poco al cambio. Y aquí simplemente puse 3 más noticias, perdón que prácticamente todas están en inglés. Esto es una noticia que hizo Mongabay, que es este medio internacional que también tenemos un capítulo para Latinoamérica, y vale la pena pues como revisar algunas de sus historias, pero esta puntualmente está hablando de cómo a raíz del COVID una comunidad se pudo adaptar, una comunidad que vivía del turismo, pudo adaptarse para que su comunidad pudiera tener como los recursos económicos suficientes para no tener que volver a dañar la selva, sino pues como que ya estaban tan organizados que encontraron la manera de conservar y seguir teniendo
ingresos económicos y en Filipinas. Y es replicable, es absolutamente replicable en cualquier región del mundo. Entonces, eso es como la replicabilidad. Yo creo que es un filtro también de este tema de periodismo de soluciones, de cuando elegimos las historias, ver también un poco que, que se puede llevar a otras áreas. Esta también es una noticia similar y esta está muy cerca de nosotros, es sobre Guatemala y la elegí porque es una noticia de la que me enteré hace muy poco, es una historia que me enteré hace muy poco que seguramente de pronto ustedes la tenían más mapeada, yo no, y es que después de los acuerdos de paz en Guatemala en 1990, cuando se crea la Reserva de la Biosfera Maya, una parte de la Reserva de la Biosfera es, la llaman zona de uso múltiple y lo que hacen es que le entregan completamente la gobernabilidad a las comunidades que habitan en la gobernanza, pues fortalecen la gobernanza de las comunidades que viven en esta área y les dan permiso de hacer uso sostenible de los bosques. Entonces estas personas que habitan ahí pueden, de hecho, digamos, talar alguna parte del bosque, porque viven de la extracción de la madera, pero de una manera sostenible y protegiendo el bosque. Esta área tuvo deforestación cero en algún momento, justamente porque la gente encontraba en el bosque una forma de tener un ingreso. Y esa forma de tener un ingreso hacía que protegieran a su vez el bosque. Y esto estaba, digamos, de la mano con una política de gobierno y con una política que vino después del acuerdo de paz. Fue una consecuencia del acuerdo de paz. Y esto, cuando yo me enteré de esta historia y me enteré porque justamente las concesiones que le dieron a estas comunidades ahora estaban como en peligro de ser renovadas, pensé mucho en Colombia, pensé mucho en el proceso de paz, pensé mucho en que uno de los problemas que más pues está quejando a Colombia y específicamente a la región amazónica es la deforestación. Y pensé en que, si, en que esta solución de unas zonas de uso múltiple claramente podría hacerse en Colombia, claramente podría hacerse una política forestal lo suficientemente fuerte y contundente que permitiera que las comunidades fortalezcan su gobernanza, puedan vivir y puedan encontrar en el bosque una opción de vida real. Y sin embargo, pues no tenemos una política forestal fuerte, sin embargo la Amazonía se sigue deforestando para ganadería, para minería, para cultivos ilícitos. Y sin embargo, las personas y las comunidades que seguramente ustedes conocen muy cerca, que están adelantando iniciativas sostenibles, pues no encuentran un mercado, no encuentran la manera de sacar sus productos. Pero entonces, digamos que esta noticia, que claramente se conjuga con esta realidad, son muy similares, aunque uno esté en Centroamérica y nosotros estemos en la cuenca amazónica, es absolutamente replicable y claramente para escribir esta noticia se necesita investigar, conocer del tema, conocer de cambio climático, hablar con expertos, pensar, porque es una cosa que tiene el periodismo de soluciones y es no decir que todo es bueno. Al contrario, sí, aquí en Guatemala se funcionó, pero también tiene algunos problemas, o sea, también deben tener problemas de corrupción, también deben tener otros. Entonces, ¿cuáles son también esos problemas? O sea, yo hablo de la solución, pero también hablo de todo lo que hay alrededor de esa solución, que en muchos casos, pues obviamente está movida, no todo es perfecto. Entonces también creo que eso hace que la nota no se quede solo en lo bonito y en lo rosa, sino que realmente se lea el contexto, se muestre la solución, se muestre como ejemplo para que otras regiones puedan solucionar problemas como la deforestación, en este caso puntual, pero también se hable de lo que no funciona y de lo que podría ser corregido tanto allá como en otras regiones si se aplicara. El capítulo al final cuenta con una caja de herramientas que ya seguramente ustedes lo van a tener, pero para ya no extenderme más, eh, son entre varios tips, estos son algunos, y es cómo encontrar una historia basada en soluciones. Y es para cuando estamos allá en campo, en territorio, eh, podemos perfectamente hacer uso de la tecnología que tengamos a la mano y consultar qué trabajos académicos
se han hecho, quién ha escrito, qué han escrito sobre deforestación, la relación deforestación-COVID, por ejemplo, en este momento, por qué, por ejemplo, claramente si el bosque se sigue talando, hay más posibilidades de que la relación con las especies que están allá nos generen enfermedades. O sea, como empezar a ver este tipo de relaciones y buscar qué se ha hecho desde la academia un poco, qué investigaciones se están mostrando, cuál es la relación, por ejemplo, entre deforestación y cambio climático que muchas veces no se hace. O sea, muchas veces solamente se piensa en que se tumbaron los árboles y ese es el problema. No, va mucho más allá de tumbar unos árboles en términos ambientales, pero en términos también sociales, lo que eso representa, la degradación de esos ecosistemas y de las comunidades que habitan esos ecosistemas. Entonces, como que empezar a ver también cómo la academia ha abordado y los trabajos que se han hecho frente a determinados temas vale la pena. Hablar con expertos. Y aquí es importante que Catalina lo dijo y eso me pareció fantástico, diversifiquemos las fuentes. Uno, en términos de género, y dos, porque por lo menos en la parte ambiental, y yo creo que hay que decirlo, y yo creo que Angie, yo creo que está de acuerdo conmigo, en el cubriendo temas ambientales nos quedamos con las mismas fuentes y siempre buscamos a los mismos. Y para hablar de todo, ¿no? Si vamos a hablar de biodiversidad, si vamos a hablar de deforestación, si vamos a hablar de cambio climático, buscamos exactamente a los mismos. Y resulta que, aunque es gente maravillosa que sabe mucho, pues no sabe de todo. Entonces yo creo que vale la pena empezar de verdad a tener mucho más claro, cada fuente tiene una expertise, hay unos que saben de verdad, saben de biodiversidad, que ellos hablen de biodiversidad, que los que saben y que empecemos a pensar que hay muchas mujeres y que hay muchas nuevas generaciones de fuentes, hay gente que se ha ido formando, que seguimos buscando siempre a los mismos, que ya son personas que obviamente tienen una trayectoria, pero hay gente que está en formación, que también tiene cosas que decir, que también está investigando académica y científicamente, que también está trabajando en las regiones, que también está trabajando con las comunidades y que también tiene voz que vale la pena que empecemos a diversificar y a contar. Por supuesto, hay que revisar los informes oficiales, como echar mano como de todas estas alternativas y fuentes también secundarias que en muchos casos podemos tener a la mano y hablar con las personas que participan en la implementación de muchos proyectos que llevan a transformaciones. O sea, en la Amazonía, por ejemplo, si uno pensara en temas de deforestación o en temas de procesos de sustitución de cultivos, hay un montón de organizaciones que están haciendo cualquier cantidad de acciones, cambiando coca por cacao, cambiando coca por naidí, cambiando coca por... hay que empezar también a hablar un poco con esas personas, pero no solo con las organizaciones que están haciendo eso, sino con las comunidades que también se están organizando y que son ellas, porque al final del día, Catalina lo decía, las comunidades, tanto campesinas como indígenas, saben perfectamente cuál es la solución a sus problemas. Y si se les amplificara un poco más su voz, tal vez también se escucharían más y tal vez también se inspirarían a hacer más cambios. Yo cuando escribí este capítulo pensaba una cosa y ahí ya empato y creo que podemos conversar más con Catalina de eso, pero yo pensaba, yo por ejemplo, es una mirada muy mía que a veces lo pienso y es como, ¿por qué un poco la implementación del proceso de paz no tuvo los frutos que muchos esperábamos? Yo a veces creo que fue culpa también un poco de nosotros los periodistas y es que nos quedó grande contar la paz. A nosotros nos enseñaron a contar la guerra, pero no nos enseñaron a contar la paz. Nosotros desde la academia, desde donde toda nuestra historia venía enmarcada también con el conflicto y nos quedamos con la mirada del policía y del juez, pero no de mostrar esas soluciones. No contamos las historias de la gente y de las comunidades y si eso lo pasamos, por ejemplo, también yo creo que ha sido una falencia a la hora de contar temas como cambio climático. Nos enseñaron a mostrar la catástrofe y a mostrar las cifras incomprensibles de que la temperatura estaba subiendo y de que el oso polar se estaba quedando sin casa donde vivir, pero no nos enseñaron a hacer la conexión entre cambio climático y gente. Es que no solo era el oso polar, es que era una cosa de los seres humanos, o sea, era un peligro para nosotros
o sea, no fuimos capaces como, no hemos sido capaces realmente como de hacer completamente esa conexión. Y yo creo que estas herramientas son oportunidades que tenemos ahora para utilizarlas justamente como estas nuevas herramientas para empezar a cambiar la narrativa, para empezar a llevar a que todas las personas, tomadores de decisión, tomemos acciones. Yo no sé si esto será periodismo activista, no tengo ni idea, o sea, ya no creemos una categoría más, pero el punto sí es que la información debe llevar de alguna manera a la acción y acciones transformadoras que nos permitan vivir pues en un mundo más viable. Eh, y digamos que ya, como para terminar, también yo creo que las comunidades se han sentido muy solas porque en muchos momentos también solo contamos desde la fuente oficial, pero no desde lo que ellos están haciendo. Y por la experiencia que he tenido de trabajar no como periodista, sino como comunicadora con diferentes comunidades, siempre veo que si las comunidades de la Amazonía vieran lo que están haciendo las comunidades de la alta montaña por adaptarse al cambio climático y las de la alta montaña vieran que hay otras comunidades, otros campesinos como ellos que están trabajando en la selva amazónica también por adaptarse al cambio climático, pues no se sentirían tan solas, se inspirarían más y querrían hacer mucho más, pero a veces esas acciones se ven como cosas demasiado aisladas. Y yo creo que es hora de empezar como a juntar, a relacionar y definitivamente a movilizar para la acción. Y qué pena si me extendí un montón. No, está interesantísimo escucharles porque definitivamente pues este es un tema que tiene toda la relevancia del mundo en este momento. O sea, me quedo como con varias reflexiones. Una de esas también es en esa diversificación de fuentes, lo importante que es que retomemos los saberes ancestrales también de ustedes que son periodistas del Amazonas. Tienen incluso la oportunidad de hacer más visible discursos, formas, soluciones, abordajes que las culturas ancestrales que vienen en el Amazonas, que los campesinos amazónicos tienen, incluso para mostrarnos a los que vivimos mucho más arriba en las grandes ciudades. O sea, creo que si algo también nos hemos dado cuenta como en esta reflexión sobre hacia dónde debe ir el periodismo ambiental, es también la oportunidad que tenemos nosotros como reporteros de crear muchos más puentes entre lo rural y lo urbano, porque finalmente darle voz a estas fuentes, diversificar el conocimiento y diversificar el entendimiento que tenemos sobre los conflictos ambientales que abordamos y sobre que también están completamente atravesados por el cubrimiento del conflicto armado en Colombia, pues nos va a permitir tener un entendimiento mejor incluso de país, porque me llama mucho la atención esa reflexión que hacías sobre si somos culpables de la implementación en parte, porque me encontré con una reflexión muy similar cuando estaba haciendo de si somos culpables como de que la implementación de la paz no se haya dado como debería. Es una pregunta muy bonita y muy legítima y creo que también nace como de cuando Cata decía finalmente estas reflexiones sobre el periodismo nos llevan como a lo básico, como que yo quiero informar para darle voz a los que no tienen voz o para de verdad crear un mundo más equilibrado, pero finalmente terminamos en situaciones como estas, en el cambio climático, en donde los periodistas de Estados Unidos y de Europa y todos los que han impulsado como estos cambios en el lenguaje también se echan la culpa completa de que nosotros somos los culpables un poco de que el mundo se esté calentando y nadie esté haciendo nada. Entonces me parece muy chévere, o sea, o sea, esa reflexión me llegó mucho cuando se las leí como a los periodistas que estaba consultando para escribir mi capítulo de narrativas de cambio climático, y fui y le pregunté a unos colegas como, oigan, ¿ustedes de verdad piensan que los periodistas somos culpables del cambio climático, o sea, del avance del cambio climático, o tenemos mucha responsabilidad, más que seamos los principales culpables, mucha responsabilidad en que la paz en Colombia no se haya establecido como debería? Y me parecía muy bonita una respuesta que me daba Pablo Correa, que es el editor del Espectador de Medio Ambiente y de Ciencia y Salud. Y Pablo me decía como finalmente somos un sujeto
de un ecosistema social, o sea, somos una cosa más en medio de este ecosistema social y lo que hace que a veces de pronto en Europa y en otros países estas sí se dan unas conversaciones sobre cambio climático, sobre la apropiación de los términos las transformaciones sociales. Sí, si haya más avances porque finalmente no solamente, o sea, la sociedad está dispuesta a abrir ese debate y nosotros sí que tenemos una responsabilidad en informar mejor para que la sociedad se prepare más, pero obviamente somos una sociedad muy, muy, muy compleja. Cuenta. Cata, no sé qué reflexión tenga sobre este tema. Está mute, Cata. Ah, espérate, te activo el audio que estabas, ya. Ahí está. Que creo que esto tiene que ver con una cosa que nos enseñaron en la universidad y que nos creímos los periodistas y éramos los héroes, ¿no? Y que estábamos destinados al gran cambio. Y yo creo que el papel es, como dice Pablo, somos parte de un ecosistema y yo creo que como que el rol más acertado que podemos tener o más modesto, pero responsable, es construir puentes y tratar de explicar. Yo les cuento una cosa muy personal. Yo llevo muchos años trabajando en medios nacionales y de un tiempo para acá, hace un año y medio estoy trabajando para un medio internacional y después de muchos años de hacer periodismo siento que apenas estoy aprendiendo a preguntar. ¿Por qué? Porque estoy realmente pensando cómo explicar algo. O sea, me estoy haciendo con la pregunta, porque me toca hacerlo para afuera, ¿no? Para el público afuera, pero creo que vale acá también. Es cómo yo me acerco a un tema con el deseo genuino de entenderlo, que puede estar en el Amazonas, puede estar en Estados Unidos, puede estar en donde sea, intento entender cómo funcionan las cosas en este contexto, en este país. Entonces, yo creo que tiene que ver, o sea, creo que es una pregunta súper legítima, pero siento que estos ejercicios de periodismo de soluciones y constructivo es como, bueno, ok, no nos demos látigo porque es un aprendizaje, sino bueno, vamos más allá e intentemos contar responsablemente, si no lo hicimos durante el conflicto, porque es una pregunta que nos hacemos los que cubrimos muchas veces estos temas, y es, ¿qué se nos escapó? O sea, ¿cómo dejamos que pasaran tantos muertos? ¿Cómo? Es terrible y es una pregunta que latiga. Y estoy segura que muchos se la hacen calladamente, otros más públicamente, pero el tema es, bueno, ¿me voy a quedar ahí o cómo intento darle la vuelta a esto en un momento crucial? O sea, por eso decía, estamos en un momento, por el tema del COVID, de incertidumbre, de futuro, y es como lo aprovechamos para empezar a pensar, bueno, es nuestra oportunidad de decir, ¿cómo llegamos a esto y qué podemos hacer para que esto no pase más? ¿Cierto? Lo que podamos controlar nosotros, porque no somos los grandes héroes o superhéroes que nos han pintado. Y lo mismo en los temas de construcción de paz, o sea, cómo desde lo que podamos ayudamos un poquito a que la cosa mejore. Y quería decir una cosa que me impactó de lo que dijo Natalia, y que quisiera que quedara como un mensaje para los que estén escuchando, y es, no hay que tenerle miedo a proponer estos temas. O sea, cuando ella, por ejemplo, presentó la foto de la chica, Wayuu, era Wayuu, no recuerdo, la chica indígena, yo Sí, dije, wow, es una gran, gran historia. Entonces, a veces uno dice, no, pero claro, mi editor en Bogotá o mi editor en otro lado, no me va a poner atención a esa historia. El periodista es un canzón, aquí en todos lados. Entonces, hay que insistir, hay que decirle al editor, si siempre les piden las mismas historias, ok, les damos las mismas historias, pero una vez cada semana o cada 15 días le propone una así. O sea, esa es una de las estrategias que nosotros planteamos ahí en la guía, porque nos encontramos con es una realidad, o sea, al corresponsal que cubre muchos temas muchas veces, le piden lo mismo, porque los editores están acostumbrados, como decía Natalia muy bien, son años de hacer las mismas historias y de que haya hecho carrera esa idea de que una mala noticia es una buena noticia. Entonces lo que uno puede aprovechar es este momento para decir, mire, las estadísticas internacionales, las nuevas generaciones, ya nos están diciendo que ya la cosa no va por ahí, ¿cierto? Que seguimos contando historias delicadas porque los problemas siguen, pero bueno, la gente nos está leyendo por otro lado, entonces con esa es una oportunidad de oro para poder empezar a proponer historias sin tanto miedo, porque a todos nos ha pasado, o sea, es
porque uno dice, no, me la van a poner, como decía Natalia, en la última página, y si esa última página es la que más se lee, que hay que ir conquistando los espacios de a poquitos, o sea, esto no va a ser de la noche a la mañana, van a aparecer todas las historias constructivas o de soluciones, eso no va a pasar, y tampoco creo que tengamos que apuntar a eso, sino a un equilibrio, justamente como Total. Sí, para que porque logremos. tampoco, digamos, cuando yo escribí el capítulo pensé mucho en eso, ¿no? No se trata de que todo lo contemos con periodismo de soluciones ni constructivo. Hay noticias que superan cualquier mirada Sí. constructiva, que necesitan ser contadas como necesitan ser contadas, pero sí es bueno empezar pues como a abrir estos espacios y yo sí creo que lo que está pasando y de hecho la crisis en la que está el periodismo desde hace unos años, yo creo que es una oportunidad también para que como periodistas empecemos a repensar nuestra labor, a repensar también un poco nuestro papel, nuestra necesidad también de formarnos. Yo creo que esto que está haciendo Consejo de Redacción es muy bacano porque no es la primera vez que hacen una guía ni la primera guía que hacen en temas medioambientales o de cómo cubrir conflicto armado, cómo cubrir desaparición forzada. O sea, como que se están haciendo diferentes esfuerzos y yo creo que vale la pena que como periodistas empecemos a construir, a reconstruirnos también nosotros, a reconstruir nuestra profesión, a reconstruir un poco nuestra aproximación a la profesión que elegimos. O sea, a de verdad pues capacitarnos más, ser mucho más responsables a la hora de contar cualquier tipo de historia con la técnica que prefiramos, elijamos, nos permita el medio, pero yo creo que Catalina empezó diciendo algo que yo, fue pucha, como que lo pensé, yo dije, sí, ya no nos leen tanto y ya no nos creen tanto y ya buscan informarse por otras, pues además estamos en un momento en que estamos sobreinformados. Hay cualquier cantidad de cualquier persona coge un celular y simplemente informa, o sea, ya está. Entonces, ¿cuál es ese valor agregado? Yo creo que esa reflexión es total, o sea, más allá del látigo, lo que sea, son oportunidades para repensarnos, reconstruirnos, resignificar mucho también lo que hacemos. Yo también creo que esa invitación que es muy bonita como a no dejar de, pues como de ser eternos aprendices y sobre todo el periodismo, porque sí que estamos en un momento en el que en que los datos nos están hablando, entonces toda esta información que nos trae Natalia sobre cómo las audiencias se están comportando, o sea, antes, hace un par de años, era para los medios muy difícil saber entonces qué estaba pasando, por qué estábamos perdiendo a nuestras audiencias o definitivamente nos ganó el digital ante el papel y creamos como unos mitos alrededor de por qué entonces el periodismo llegó a un punto crítico y siento que tenemos mucho que aprenderles a otros reporteros de otros países que obviamente teniendo estas diferencias que Cata marcaba desde el principio de no somos Europa, pero sí hay referentes y están muy fáciles de encontrar en Internet y además ya hay suficientes referentes latinoamericanos también de cómo el periodismo está encontrando nuevas maneras de narrar y los datos lo que nos están diciendo es que la gente está cansada de de noticias, de la sobresaturación de noticias negativas y nosotros tenemos que hacer algo porque somos nosotros los que las producimos. O sea, como aquí sí que hay una responsabilidad directa entre que igual somos nosotros los encargados y nuestra conciencia informativa pues, y de vocación pues, es a entregar información de calidad y que a veces yo estoy segura que, pues, que a todos nos pasa porque a mí me pasa y es que no nos sentamos un segundo a pensar cómo hacer mejor el trabajo, cómo crear entonces historias que tengan un pasito, vamos un pasito adicional y vamos a meterle a esto un enfoque de soluciones, no. Creemos que en el día a día, y eso se puede empezar solo como y esa era la pregunta que les quería hacer, si también es como ustedes cómo han empezado a insertar estos enfoques constructivos o de soluciones en su trabajo en el día a día y si de pronto para Cata en ese ejercicio que hizo con la guía se encontró también con otras, pues que veo que en la guía hay varios ejemplos, se encontró con otras maneras en donde los periodistas y regionales de Colombia están insertando enfoques constructivos y sí, para Natalia también, cómo ha sido también
insertarlo y cuáles son como las preguntas que a uno se le vienen a la cabeza o al menos las que uno debería incluso detonar de pronto cuando tenemos el qué, cómo, cuándo, dónde y de pronto qué otras preguntas hay que sumarle al cuestionario para que cuando vayamos a hacer la historia este enfoque esté ahí disponible. Bueno, en mi caso personal arranco por el aprendizaje. Vos contabas al comienzo que yo cubrí mucho tiempo temas de desmovilizados, paramilitares, masacres, cosas todas horribles. Y cuando tenía que viajar a los pueblos, pues uno iba a eso, ¿cierto? A contar cómo los mataron, cómo ocurrió la masacre, todas cosas muy feas. Nada más. Y me iba siendo cuidadoso pues con las personas que se quedan en la zona y que te cuentan, que eso es súper importante. Y la vida me dio la oportunidad años después de estar en cultura. Y les cuento a los que nos están escuchando que para mí esa fue una transformación como el meme ese de wow, porque empecé a darme cuenta que yo estaba usando solo un ojo a la hora de hacer reportería y que me estaba perdiendo todas las otras cosas que pasan en los pueblos, en las comunidades y que se entrecruzan. O sea, las comunidades en medio, en Colombia particularmente, en medio de un montón de cosas gravísimas, generan procesos culturales, generan música, hacen proyectos como los que mencionaba Natalia ahora en el caso de Guatemala, esto también pasa acá. Entonces, para mí la transformación fue, tengo que usar mis dos ojos, porque no estoy terminando por contar entonces una realidad completa como periodista. Eso no siempre se puede, porque claramente, si la nota es sobre una masacre, pues es terrible. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, ya fui a este pueblo a hacer esto, identifico qué otras cosas están pasando allá y no me olvido. O sea, es un ejercicio de responsabilidad propia, de tengo este tema ahí porque yo quiero volver a ese pueblo y volver a contar que ahí, aparte de esta situación tan crítica, pasan otras cosas. Entonces, ¿cómo esa comunidad está intentando salir a flote en medio de esto tan horrible que les pasa? Entonces, para mí eso fue como un primer momento en que dije, bueno, tengo que incluir otras miradas, pues ampliar la mirada. Y lo otro es que me di cuenta que creo que nos pasa, pues a todos nos ha pasado, una frustración de, uy, pero yo denuncié esto y no pasa nada. Uy, pero qué cansancio. No, si todo sigue igual, ¿no? Que es una cosa que a veces sentimos. Y en cultura me empezó a pasar que cosas muy pequeñas tenían un impacto y conectaban, que lo decía también Natalia ahora, conectaban comunidades no solo dentro del país, sino que una historia de algo que estaba pasando interesante, valioso, le podía servir a una comunidad de otro lado y ahí la labor nuestra era ser puente. Entonces por eso decía ahora que a veces es más interesante tener una posición más modesta con lo que hacemos cada día, de bueno, construimos un puentecito entre estas dos comunidades y de pronto se les va a servir, de pronto una organización les ayuda, ese tipo de cosas. Entonces ahí, esa fue como mi experiencia personal. Y luego, bueno, en la guía encontré que nosotros incluimos eran 3 modelos, buscando soluciones, mirando con ambos ojos, se me olvidó el otro, eh, desmontando mitos, y el último lo incluimos porque lo encontramos en el trabajo de los periodistas regionales, y es como el modelo humanizador. Encontramos que la manera en que los periodistas regionales de Colombia intentaban contar historias que apuntaban a soluciones era a través de las historias humanas. Y nosotros creemos que es muy importante. O sea que, lo decía Natalia ahora, detrás de todo hay gente intentando, haciéndose preguntas pequeñitas o grandes cada día, intentando hacer cosas. Entonces, no era tampoco contar la historia de Rosa otra vez, de los personajes, sino en la dimensión humana, con todos los problemas que tiene. Ahí encontramos, en la guía hay varios ejemplos, porque lo que tratábamos era como mostrar cómo es el modelo y casos concretos en Colombia, reales, recientes. O sea, no una cosa de otro país, sino nuestra, de cómo lo hemos intentado hacer. Entonces, eso para mí fue muy valioso, como encontrar que los periodistas regionales, en medio de muchas dificultades, no solo de seguridad, sino también de estar mal pagados, eso es una realidad. Sí, Eso es y eso influye muchísimo en el trabajo del día a día y eso nadie lo puede olvidar. En medio de todo eso, ellos estaban haciendo periodismo apuntando a soluciones, a pesar de las dificultades. Entonces, lo que quiero decir es,
si en el caso, por ejemplo, personal, o sea, es posible hacer la transformación de un periodista normal a un periodista constructivo. No es que uno cambie radicalmente de forma de vida ni nada, sino que empezar a incluir cositas, empezar a incluir como detalles como de preguntas, como les decía yo hace un rato, bueno, aquí hay un problema, ¿quién podrá tener una posible solución? Nosotros no hablamos de la solución, sino de posibles soluciones. Y empezar a buscar esas personas, darnos cuenta, wow, tenía unas ideas maravillosas, buscamos a otro. Entonces, es empezar a preguntarse, ¿quién puede tener una solución a estos problemas que llevamos viendo y reportando tantos años? ¿Qué estará haciendo esta comunidad? ¿Cómo podemos nosotros aportar un poquito? ¿Podremos ayudar a construir puentes? ¿Esto estará funcionando en este lado y en este otro no? Y pues, volviendo como al tema de cultura, yo creo que es clave, por un lado, pensar que el periodismo constructivo puede acercarse como al arte, por ejemplo. O sea, eh, que no es solamente investigar, o sea, que los temas de medio ambiente se cruzan también con, pues están pues son parte de nuestra vida. Entonces, ¿qué hay en nuestra vida? Está la música, está la cultura. Hay un montón, o sea, es como ampliar la mirada y ver, bueno, ¿qué hay acá? Y lo otro que lo mencionaba Natalia ahora es evitar el divorcio con la academia. Nosotros estábamos como muy acostumbrados a, uy, no, los académicos hablan en un lenguaje que no entendemos, entonces a veces ni siquiera los buscamos como periodistas. Y yo creo que es clave empezar a identificar quiénes son y enseñarles también a ellos, a los académicos, hay que irlos enseñando a que hablen de maneras más claras para nosotros, pero eso solo lo hacemos si los consultamos, si nos sentamos y dialogamos con ellos y no los dejamos como de lado, porque ellos también tienen muchas veces como razón en sus críticas de que los periodistas a veces reducimos los temas o los tergiversamos. Entonces me parece que esos dos elementos, como no divorciarse ni de la academia ni del arte. Nati quiere Yo pensando que ya no puedo. ¿Cómo, Angie? No le escuché. no, perdón, que se me corre un poquito el audio, pero que si querías entregar alguna reflexión. Ok, ok. No, que yo pues estaba solo pensando solo voy a retomar como un par de cosas de las que dijo Catalina. Yo ya llevo casi un año de no estar trabajando pues como periodista, no, estoy del otro lado, del lado de las organizaciones y un poco aprendiendo ahí el cómo, ¿no? Que creo que es una pregunta muy importante a la hora de hacer periodismo de soluciones o constructivo y es cómo lo hacen, cómo lo están haciendo, o sea, ya no, además obviamente de hablar de qué está haciendo esta comunidad o qué están haciendo para solucionar este problema, es el cómo, porque el cómo nos permite dar esa opción de que otras personas también utilicen ese cómo lo hacen, cómo están adaptándose al cambio climático, cómo están previniendo o haciendo frente a la deforestación, cómo están reutilizando los plásticos, haciendo mucho más responsable el uso del plástico y yo creo que el cómo nos amplía también y nos lleva a contar la historia un poquito diferente, o sea, como con esa otra mirada. Yo, ¿cómo estoy contribuyendo? Yo no estoy escribiendo en este momento, hace mucho rato que no produzco nada periodístico, pero conozco periodistas que siguen en acción, entonces lo que estoy tratando como de apoyar es tratando como de ser puente y de contar estas historias que estamos trabajando desde diferentes organizaciones, que conozco cada vez que voy a campo, me encuentro con esas historias y se las cuento a ellos para ver si se interesan y las quieren contar, no como un free press, no como quiero que hablen específicamente de este proyecto, sino como investiguen, ¿sabe? Como, hey amigo, ¿por qué no miran contar una historia de ciencia ciudadana, por ejemplo, ahora en este momento de pandemia, en que digamos, los científicos, como los conocemos nosotros, no están pudiendo ir a territorio, se están apoyando en las comunidades, muchas comunidades son las que están haciendo el monitoreo
de fauna, de flora, del clima, y por WhatsApp, mensaje de texto o llamada, les mandan los datos al científico para que él pueda continuar con su labor y se pueda continuar con esa labor. Ahí hay una historia, y es una historia de soluciones, es una historia constructiva. Y yo me entero de cosas y las cuento y las replico y obvio, a veces digo, nunca sale nada, nunca funciona, nunca, pero bueno, ¿saben? Es como esa forma de intentar también un poco tejer el puente cuando uno ya no trabaja como periodista, sino como comunicador, ¿no? Es como cómo comunico también, cómo ayudo como a que estas historias se les ponga un poquito el amplificador, se suba un poquito el volumen y se hable más de todo lo que se está haciendo en las diferentes regiones. Eso por un lado, pero una cosa súper importante que estaba también cuando escuchaba a Catalina lo pensaba, porque lo he pensado mucho también en los últimos meses, justamente a raíz de cómo se está cubriendo la pandemia, es muy importante que nos salgamos de las cajas y que empecemos a interconectar temas. Por muchos años también, así como nos enseñaron a cubrir, digamos, de una manera más tradicional y con un rol más policivo y de juez, yo creo que también nos empezaron a encasillar, ¿no? Es como, y así estaba bien, digamos, el periodista económico habla de economía, el de salud habla de salud, los de medio ambiente hablan de medio ambiente, y yo creo que llegó otra oportunidad y yo creo que esto del coronavirus nos está también poniendo, desafiando de muchas maneras, más allá de si trabajamos desde la casa o no y cómo pongo, más allá de lo tecnológico, creo que también es esa forma de pensar y es fundamental que empecemos a hacer también un periodismo un poco más, no sé si la palabra sea holístico o integral o yo prefiero más como interconectado, porque al final los temas terminan interconectándose, como decía Catalina, o sea, lo medioambiental no solamente son los árboles, no solamente son los animales, no solamente son los océanos, es la gente, es económicamente eso, cómo le afecta, culturalmente cómo le aporta, o sea, es todo. Y yo creo que es muy importante que también desde las salas de redacción y más las personas quienes están ahí en territorio y quienes cubren 3 fuentes o más al mismo tiempo, tienen una gran oportunidad en sus manos y es empezar a ver esas conexiones que tienen los temas. Que si yo voy a hablar no sé, voy a hablar, vamos a seguir con el ejemplo reiterativo de deforestación, por ejemplo, y COVID-19. Entonces, la deforestación es una de las principales causas de que el COVID se exacerbe mucho más y además, ¿qué pasa con esto? Pues que está afectando a las comunidades indígenas. ¿Y qué pasa con las comunidades indígenas? Que detrás de ellos hay una cultura, hay un saber ancestral que también se está perdiendo. Y ahí estamos hablando ya de cultura, medio ambiente, gente, o sea, es como que de verdad empecemos a ver la foto completa y no solo como el pedacito que me corresponde, porque, no, es que yo me acuerdo mucho en mis últimos meses de periodista en Semana Sostenible, y entonces estábamos en convergencia, supuestamente, pero nunca funcionó esa convergencia en realidad. Entonces, por ejemplo, el tema era fracking. Entonces, era como la pelea un poco de quién lo cubre. ¿Lo cubre sostenible? ¿Lo cubre, o sea, lo cubren con el enfoque medioambiental? ¿O lo cubrimos desde, porque siempre era como la corte o algo salió, entonces, o lo cubrimos desde judicial? ¿O desde dónde lo cubro? Venga, ¿por qué no lo cubrimos desde ambos, sabe? O sea, ¿por qué no empezamos a dejar de verlo en la caja y lo vemos en conjunto? O sea, ¿esto por qué tendría? ¿Y por qué no además nos juntamos con los económicos y también vemos el por qué económicamente? Y yo creo que es un llamado a eso. O sea, yo creo que en realidad, yo creo que es bonito también lo que está pasando, porque nos está retando en términos generales. Estoy hablando de periodismo puntualmente cuando digo que es bonito lo que nos está pasando. Y es que estas crisis que se han ido desatando, que si las audiencias, que si no, yo creo que no, nos están, que si lo digital o lo impreso, que lo que nos está llevando también es nuevamente a eso, a que reflexionemos y un poco repensemos la forma como estamos, como hemos venido haciéndolo. Porque pues lo que nos muestra es que de alguna manera pues ya nos están pidiendo un cambio, o sea, se está pidiendo como una transformación en la forma como estamos narrando y yo creo que también vale la pena esto, o sea, vale la pena aprovechar el expertise de cada uno, porque también, digamos, la idea no es que todos sepamos de todo, porque tampoco daríamos una información lo suficientemente contundente, buena, de calidad,
sino más bien a que trabajemos más interdisciplinariamente y más en equipo y a que empecemos a contar la realidad, como decía Catalina, como un poco más completa, ¿no? Como más, la foto completa, lo he pensado más así, como la foto completa y no solamente el pedacito de, como si tomara entonces, como si de la foto de la niña Guayú solo hubiera tomado la parte de las llantas y la hubiera dejado ella por fuera. Y, o sea, es como miremos todo este contexto que nos está presentando y cómo podemos contar una información mucho más completa y de calidad. No, pues ha sido maravilloso conversar con ustedes. Lo último que quiero compartirles es que es un par de recursos también, pues les voy a compartir pantalla para mostrarles aquí. Hay pues todo este movimiento de periodismo de soluciones es también impulsado por una red que nació en Estados Unidos que se llama Solution Journalist Network, que tiene además unos recursos que vamos a estar citando durante el curso, pero que vale la pena como reiterarles que están disponibles además en español. Algunos de se llama como una caja de herramientas, que incluso en el capítulo que escribió Natalia hacen mucha referencia como a esta caja de herramientas. Ay, que se me perdió. Aquí. En el que pueden ver como cuáles son como los pasos que ustedes pueden como tener para hacer, esta es la caja de herramientas. Para aplicar el enfoque de soluciones a sus historias. Entonces pueden elegirla en español y aquí hay herramientas básicas desde una introducción de por qué este enfoque pues cobra vigencia en un mundo como en el que hoy estamos, y es un curso que pueden realizar en 2 horas en el que pueden encontrar varios acercamientos y varias técnicas como para saber, por ejemplo, ellos dicen que para ellos ha sido muy útil explicar qué no es periodismo de soluciones, para saber qué es el periodismo de soluciones. Entonces, creo que aquí sentamos de pronto, esperamos haber sentado las bases de la curiosidad para que ustedes se acerquen también como a estas herramientas. Y lo otro es que la Fundación Gao, hace más o menos 2 años creo, o menos, no sé, hizo una alianza con esta organización de periodismo de soluciones en Estados Unidos para crear contenidos, producir contenidos y abordar el tema de periodismo de soluciones en Latinoamérica. Entonces ustedes van a la Fundación Gao, escriben periodismo de soluciones, van a encontrar muchos materiales, algunos de ellos también se los reseñé aquí como parte del curso, en el que pueden entender mucho más acerca de este enfoque, cómo utilizarlo, cómo romperle el miedo y sobre todo, pues como que me quedo con esa reflexión, cómo ir ganando también espacio en las salas de redacción para que nosotros pues utilicemos y los editores le pierdan como el miedo a insertar este tipo como de reflexiones que van desde el hacer, que no solamente están pensadas en la audiencia, la verdad, sino que están pensadas en la labor del periodista de hoy. De nuevo, no es el periodismo del futuro, sino el que estamos construyendo ahora mismo. Entonces, pues nada, les agradezco mucho, mucho, mucho haber aceptado esta invitación. La verdad es que sí, o sea, uno no para de aprender. Me encantó escucharlas y bueno, pues nos vemos pronto en donde sea que nos veamos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Listo. Gracias, y que se comparta la guía cuando la publiquen, porfa, para todos, para seguir aprendiendo también.